Quiero hablarle de una herramienta. No hace mucho yo le hablé de una herramienta llamada fe. Porque Dios nos da herramientas, armas. Dios nos da a nosotros defensa. Y quiero hablar de una herramienta llamada santidad. Una herramienta llamada ¿cómo? Santidad. No mire la santidad como algo difícil de alcanzar. Mira la santidad como tu aliada. Aleluya. Mira la santidad como tu aliada. Como un recurso a tu favor. Nos intimida cuando escuchamos la palabra santidad, ¿verdad que sí? ¿Por qué nos intimida cuando escuchamos la palabra santidad? Porque cuando nos examinamos, descubrimos que nosotros estamos llenos de faltas, llenos de muchos problemas. Y a veces lo que menos queremos que nos hablen es de ese tema que se llama santidad, pureza, separación. No nos gusta que nos hablen de ese tema porque ese tema nos confronta a nosotros. Pero yo quiero decirle que la santidad es un aliado. Y quiero que usted le preste atención a esta palabra. Conocerá la verdad. La santidad es un aliado. La santidad es un recurso que nosotros tenemos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la santidad no viene de nosotros. El problema es que se nos ha enseñado constantemente en la iglesia como que nosotros tenemos la capacidad de santificarnos. Usted no tiene la capacidad ni para morirse, hermano. Usted y yo no tenemos la capacidad para nada. Si algo usted y yo podemos alcanzar, lo podemos alcanzar por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí nadie tiene nada. Aquí todo esto se lo inventó Jesucristo. Todos los recursos lo tiene Jesucristo. Todo lo ha preparado Jesucristo. El pro y el contra, todo Jesucristo lo ha preparado. Para que usted y yo podamos llegar al cielo, Jesucristo es que ha preparado todo ese escenario. El problema es que nosotros nos creemos una historia y pensamos que somos nosotros, que podemos por nuestra propia fuerza. Que mira, que pensamiento positivo. Hermano, eso no le sirve de nada. Los recursos vienen de Dios. Hasta la fe que usted y yo tenemos, nos lo da Dios a nosotros. Entonces, el asunto de la santidad es un recurso, aleluya, que viene de Dios y que está ahí a nuestro favor. Ese recurso que se llama santidad. Cuando leemos el Salmo 89, verso 35. Dice el Señor: una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Una vez jurado por mi santidad. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Yo no me corrompo. Yo te estoy jurando porque yo no me corrompo. Si tú me examinas a mí, tú no vas a encontrar en mí corrupción. Yo no me daño. Oiga, ¿por qué el Señor está jurando? Dios no es como los hombres de la tierra que hoy día están de una manera, mañana están de otra. Dios no es así. En Dios usted no va a encontrar corrupción. En Dios usted no va a encontrar impureza. En mí no hay maldad, lo que le está diciendo. Yo estoy jurando por eso que me caracteriza a mí, por quien yo soy. Yo no puedo mentir. Yo habito en santidad y en pureza. Mi santidad me impide ser infiel. Y él dice: una vez jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Pero por quién Dios juró? Por su pureza, por su santidad, por su integridad, por su fidelidad.
por su lealtad. Lo que distingue y caracteriza a nuestro Dios, al Dios que usted y yo le servimos, no es solo su omnisciencia, no es solo su omnipresencia, no es solo su omnipotencia, pero lo que hace diferente a nuestro Dios de todos los demás dioses es su santidad. Usted puede examinar, comenzar a averiguar de todos los dioses de esta tierra, los dioses que se han inventado los hombres, o los dioses que el enemigo se ha inventado para engañar a la gente. Y usted comienza a examinarlo uno a uno y ninguno de ellos es santo, ninguno de ellos es puro. El único que es santo y verdadero, el único que es puro es el Dios que usted y yo le servimos. La gente van a ver al brujo y el brujo le dice: oh, que tal ser quiere que tú le traigas un whisky. Que tal ser quiere que tú le des oro. Que tal ser quiere que tú le traigas X cantidad de dinero. La pureza de nuestro Dios contradice todo eso. Dios no necesita nada corruptible, nada de incorrupción. Dios no necesita ninguna ayuda de los hombres, porque su santidad, su pureza se lo impide. Lo que hace diferente a nuestro Dios de todos los demás dioses es que Él es santo, Él es puro. Y esa pureza está disponible para nosotros. Esa santidad está disponible para nosotros. Recuerdo cuando el Señor comenzó a tratar conmigo. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo, yo le he dicho en algunas ocasiones, yo sentía vergüenza delante de la presencia de Dios. Yo me sentía sucio. Hermano, cuando Dios se manifestó, cuando la santidad de Dios me visitó, yo me sentía sucio, yo me sentía inmundo. ¿Cómo puede ser una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios se sienta sucio? Porque la santidad, la pureza de Dios, la limpieza de Dios estaba tocando la puerta de mi corazón y yo me sentía con vergüenza delante de Dios. El primer avivamiento que tuvimos en el libro de los Hechos, Hechos 2, versos 36 al 39, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y oiga, no sabemos el tono que Pedro, el primer mensaje de Pedro, no sabemos si, porque nosotros predicamos con fervor, no sabemos si lo estaba predicando tranquilo, relax. Aleluya. Pero como estaba bajo la influencia de la santidad de Dios. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Algo estaba pasando en el corazón de estos hombres. Algo pasó en el corazón suyo cuando Dios se manifestó, cuando Dios lo visitó. Muchos comenzamos a llorar cuando Dios comenzó a tratar con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue compungido, nuestro corazón fue quebrantado, fuimos confrontados con algo que se llama la pureza, la santidad de Dios. 38, Pedro dijo: arrepentíos. Por ahí comienza a solucionarse el problema. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare.
La gente habla de avivamiento. ¿Cuánto he escuchado hablar de avivamiento? Lo que caracteriza un avivamiento es cuando la santidad de Dios comienza a posar sobre la persona. Lo repito. Lo que caracteriza un avivamiento es cuando la santidad de Dios comienza a posar sobre la persona. Porque el pecado no puede resistir la santidad de Dios. La maldad no puede resistir la santidad de Dios. La maldad no puede resistir la pureza de Dios. Y cuando la santidad de Dios se manifiesta, la gente comienza a ser quebrantada, la gente comienza a ser compungida, la gente comienza a rendirse delante de la presencia de Dios, porque la santidad de Dios comienza a posar sobre de ellos. La gente se siente sucia por el pecado, por la contaminación del mundo, por los vicios, por las malas palabras. El mal no puede soportar la santidad de Dios. Dígale que está a su lado, el mal no puede soportar la santidad de Dios. Por ejemplo, nosotros constantemente hablamos de gloria, que se manifestó la gloria. Aleluya. La gloria de Dios se define como la belleza manifiesta de su santidad. Repito, la gloria de Dios se define como la belleza manifiesta de su santidad. Yo no sé a cuánto lo ha cubierto la gloria de Dios, pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, el pecado pierde su fuerza. El pecado pierde su valor. Porque la gloria de Dios te cubre, la santidad de Dios te cubre y Dios se engrandece en tu vida y el pecado se disminuye en tu vida. Se minimiza. En otra palabra, es la manifestación, o sea, la gloria, es la manifestación pública de su santidad. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay quebrantamiento, porque ahí está manifiesta la santidad de Dios. El pecado, la maldad, no puede resistir la gloria de Dios. Hay un verso por ahí que dice, no es con espada ni con ejército, es con ¿quién? Santo, su Santo Espíritu. Cuando se manifiesta la santidad de Dios, cuando la gloria de Dios se manifestó en Isaías, lo vamos a leer ya mismo, descubrimos que el hombre no aguanta, no puede resistir el peso de la santidad de Dios a menos que Dios no lo santifique. El mal no puede resistir la santidad de Dios, porque la santidad es una herramienta en contra del mal. El problema es que nosotros los hijos de Dios no creemos muchas veces que estamos desprovistos y le tenemos miedo a lo que nos pertenece. Le tenemos temor a agarrar, fluir en aquellas cosas que nos pertenecen. A veces le creemos el cuento al mundo, a la gente. La Biblia dice, ustedes son santos. Y el mundo dice, ustedes son unos pecadores. El Señor dice, ustedes son santos, yo los preparé, yo los separé. Y la gente del mundo nos acusa y dice, ustedes son falsos, ustedes son mentirosos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿A quién le creemos? Al mundo. No creemos lo que Dios está diciendo de nosotros. Dios dice, ustedes son santos. Mi santidad habita en ustedes. Porque ahora ustedes son parte de mi reino. Ahora ustedes pertenecen a mí. Yo los compré con precio de sangre. Ustedes tienen mi naturaleza. ¿Cuántas veces hemos estado caídos? Nos hemos sentido en el piso. Y viene el poder, la gloria, la santidad de Dios y nos levanta. Y nos dice, tú eres mi hijo. Tú eres parte de mi reino. Ven, levántate, no temas. No desmayes porque yo estoy contigo.
Pero viene alguien y habla algo negativo en contra de los cristianos y ahí estamos confundidos de una vez. En vez de creer lo que la palabra dice de nosotros. La palabra dice que yo soy santo. Y si la palabra dice que yo soy santo, yo soy santo. Entonces, creo que me adelanté. Aleluya. Le decía que cuando la gloria de Dios se manifestó en Isaías, descubrió que el hombre no aguanta, no puede resistir el peso de la santidad de Dios, a menos que Dios lo santifique. El mal no puede resistir la santidad de Dios, porque la santidad es una herramienta en contra del mal. La mayor herramienta que Jesús tenía cuando estaba en esta tierra para que los poderes de la tiniebla se sometieran, pregúnteme qué era. Aleluya. ¿Qué tiene conmigo? El santo de Dios. Aleluya. El ungido de Dios. El enemigo del mundo va a tratar que tú te contamines con cosas de este mundo, porque ahora él sabe que tú tienes acceso a algo que se llama santidad. Satanás ya no tiene acceso a la santidad, pero usted y yo tenemos acceso a la santidad de Dios. Tenemos acceso a la pureza de Dios. Ahora tú tienes una herramienta que te ayuda. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros santos, porque nos hemos separado, y eso es lo que vence al mundo. Escuche esto. Nosotros, los hijos de Dios, en vez de ver la santidad como algo inalcanzable, debemos ver la santidad, vuelvo y le repito, como un aliado, un recurso para nosotros. La santidad es una herramienta espiritual. Y cuando muchas veces las cosas del mundo o el enemigo quiere bombardear nuestra mente, el Espíritu Santo levanta bandera dentro de nosotros con algo que se llama, eso está ahí para nosotros. Yo no puedo producir santidad, pero Él sí puede producir santidad en mi vida. Él me puede cubrir. Su santidad me puede cubrir. Su santidad me puede proteger. Aleluya, y a su nombre. Hay veces que no entendemos cómo trabaja la santidad. El trabajo mío es obedecer. Eso sí lo entendemos bien los cristianos. El trabajo mío es obedecer, caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces el espíritu de santidad se manifiesta en mi vida. ¿Cuál es el trabajo mío? Obedecer. El trabajo mío no es santificarme. Yo no me puedo santificar. Usted no se puede santificar. Pero si usted obedece, si usted camina de acuerdo a la palabra, aquel que usted está obedeciendo lo va a santificar, te va a dar la fuerza para que te mantenga puro, te va a dar la fuerza para que tú no caigas en tentación. Por eso el Salmo 46, 10 dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. Espera en mí. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Isaías 6, verso 1. Él tuvo una visión, el profeta Isaías, con el Señor, con Dios. Y dice el verso 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Por qué tenían esa actitud? Porque estaban delante de un Dios que es santo, puro, perfecto. No tiene falta ese Dios. ¿Qué era lo que ellos le decían cuando ellos le decían santo, santo, santo? Le decían: Señor, tú eres puro. Señor, tú eres perfecto. Señor, en ti no hay falta. Señor, tú eres justo. Señor, tú eres verdadero. Señor, tú eres fiel. Eso era lo que le estaban diciendo.
El 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 4, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí. Fue confrontado. Aleluya. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él no estaba apto para estar delante de Dios. A veces pensamos que nosotros estamos bien porque tenemos un don, porque tenemos un ministerio. Necesitamos ser santificados por el Señor. Necesitamos que la santidad de Dios nos cubra. Necesitamos que la santidad de Dios nos limpie. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Serafines se define como seres de fuego, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Un carbón fue una brasa encendida. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. El único que te puede santificar, ¿quién es? Es Dios. Yo no me puedo santificar, pero yo puedo obedecer. Y cuando yo obedezco, entonces el Señor me santifica. Cuando yo espero en el Señor, cuando yo soy paciente en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, entonces el Señor me visita, el Señor me cubre, el Señor me santifica, el Señor me ayuda en aquella batalla que yo estoy librando. El fuego de Dios nos limpia. Tiene que estar dispuesto a que el fuego de Dios te limpie cuando el fuego de Dios se manifieste en tu vida. Tiene que estar dispuesto a dejar el chisme. Se dañó el mensaje, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a dejar el chisme. Tiene que estar dispuesto a dejar las malas palabras. Sí. Tiene que estar dispuesto a dejar el resentimiento. Otra vez lo mencionamos esta semana. Tiene que estar dispuesto a dejar el engaño. Tiene que estar dispuesto a dejar la mentira. Si eso está ahí, que necesita todavía que pasen el carbón encendido. Tiene que estar dispuesto a dejar la falsedad. Eso no va con la santidad de Dios. Y si hay una manifestación de la carne en tu vida, mire, para eso la oración, uno va delante del Señor. Esta área no está bien en mi vida. Ningún profeta tiene que señalarle a usted esa área. Usted sabe cuál es el área que está mal en su vida. Usted sabe cuál es el área que usted tiene que arreglar, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo te muestra dónde está el problema. Ay. Deja la falsedad. Sí, deja la hipocresía. Sí. Si va a amar, ame de verdad. Si va a ayudar, ayude de verdad. Deje el orgullo. No se ponga a coquetear con el orgullo, porque cuando te carga de esa cima, te va a estrellar y te va a dar duro. Cuando te carga de esa altura, te va a golpear. Deja de querer establecer tu propio evangelio. Aquí no es lo que yo diga. Señor muchas veces permite que pasemos, señores, por el proceso. No importa el nivel que usted tenga en el reino de Dios. El Señor permite que pasemos por el proceso. Es para que nosotros aprendamos a depender de Él, a depender de su fuerza, a depender de sus recursos. Porque tenemos cualquier cosita y enseguida nos hacemos independientes.
Queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y vamos más allá, a veces queremos hasta cuestionar a Dios. No ame las cosas de este mundo. Deje de estarse sintiendo incómodo por cualquier tontería. Eso no va con la santidad de Dios. Que suceda, ya sea dentro o fuera de la iglesia, manténgase firme mirando al Señor. Deje la inmoralidad también. Porque hay una moralidad que es interna. Y tenemos que ir delante de Dios para que el fuego del Señor queme y consuma todo aquello que no es de su agrado. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, tenemos un recurso que está ahí dispuesto para nosotros. Ese recurso nos quiere ayudar en contra de los demonios, nos quiere ayudar en contra de las autoridades demoníacas, nos quiere ayudar en contra de los ataques de este mundo. Ese recurso que se llama santidad, y usted y yo tenemos que agarrarlo. Tiene que estar manifiesto en nosotros ese recurso que se llama santidad. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Él es un eterno presente. Dios no tiene problema con el tiempo. Nosotros tenemos problema con el tiempo. Pero Dios no tiene problema con el tiempo, porque para Él un año, 1000 años como un día, y un día como 1000 años. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es ¿quién? El Santo. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Santo. Hermano, por eso es que usted y yo tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay garantía. Porque lo que tiene nuestro Dios no lo tiene nadie. Él es santo, Él es puro. Por lo tanto, de Dios nunca va a salir nada malo. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero dice que Él habita también con el quebrantado y el humilde de espíritu. Aleluya. Ese que está dispuesto a rendirse, decirle: Señor, gobierna tú, Señor, reina tú, Señor, heme aquí, Señor, como tú quieras que se haga, no como yo quiera. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón, aleluya, de lo quebrantado. Vivificar significa cuando te dan fuerza, cuando le dan fuerza al que está débil, algo que había perdido la energía y le dan fuerza. Eso es vivificar. Ha cambiado mi lamento en baile. ¿Cuántas veces estamos en tristeza, estamos en angustia, y de repente la manifestación de Dios lo cambia todo? La presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios se acerca a nosotros y cambia nuestro lamento. Aleluya, y a su nombre. Seguimos. Deuteronomio 32:48. Deuteronomio 32. Allí pasó un suceso con un hombre de Dios llamado Moisés. La primera vez Dios le dijo que golpeara la roca y él glorificó, santificó el nombre del Señor. La segunda vez Dios le dijo: háblale, y él la golpeó. Pero lo hizo con ira. El 48 dice: el Señor le habló a Moisés ese mismo día y le dijo: sube a la montaña Abarim, al monte Nebo, en la tierra de Moab, a través de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que les doy en posesión a los hijos de Israel. Él quería entrar a la tierra, pero por causa de este suceso,
El Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Le dijo, mira, te la voy a enseñar de lejos. Mírala de lejos. 50. Morirá en esa montaña que está a punto de subir y te reunirá con tu antepasado, así como tu hermano Aarón. Como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados. 51. Porque me fuiste infiel entre los israelitas, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin. Y porque no honraste mi ¿qué? Porque no honraste mi santidad. Se te olvidó que yo soy un Dios puro. Y esa rabieta, ay, 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 ese impulso de ira iba en contra de mi santidad. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos muchas veces que está en contra de la santidad de Dios? Está en contra de la pureza de Dios. Y Dios a veces no la deja pasar. Pero no entendemos que le estamos faltando el respeto a la pureza de Dios. Cometemos acciones que están en contra de la santidad de Dios, en contra de la pureza de Dios. Y esto le costó a Moisés. Se salvó, pero no entró a la tierra prometida. Dios lo disciplinó por eso. Entonces, lo que caracteriza a Dios, lo que hace a Dios diferente de los dioses falsos, es que nuestro Dios es ¿qué? Santo. Nuestro Dios es puro. Y Él manifiesta su santidad. El verso 56, así que puedes mirar la tierra a distancia, pero no podré entrar en la tierra que le voy a dar a los israelitas. 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es que nos santifica? Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique. Hermano, si está débil, si no tiene fuerza, ve delante de la presencia de Dios y créeme, hermano, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar para que tú sigas marchando hacia adelante. Dios te va a dar nueva fuerza, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible, separado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dile que no a las cosas malas y sí a las cosas que vienen de Dios, a los recursos que vienen de Dios. Ahora Él nos invita a participar de su santidad. Tenemos que perder el temor a esa palabra que se llama santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie. Pero resulta que yo no me puedo santificar a mí mismo. Tengo que entender cómo trabaja esto de la santidad. Dios me cubre con su santidad. Dios me ayuda con su santidad. Dios lo que me exige que yo lo obedezca y que camine de acuerdo a su palabra. Y cuando el enemigo entonces viene en contra de mí, se va a encontrar con un gigante, con un recurso que se llama santidad, y no va a poder dañar mi vida. Los brujos están más claros que eso. Más claros que muchos hijos de Dios. Los satanistas están más claros que muchos hijos de Dios. Porque los brujos dicen, y los satanistas, un verdadero cristiano nadie lo puede destruir. Pero es por la fuerza nuestra. No, no es por la fuerza nuestra. Es por los recursos que nosotros tenemos, que vienen del cielo. Hay una luz que ilumina en nosotros. Hay una luz que se manifiesta, que nos identifica a nosotros en este mundo lleno de tinieblas. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
en Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros como... Tengo razón entonces lo que le comencé hablando ahorita. Quien se inventó todo esto, quien hizo este plan para que usted y yo podamos llegar al cielo, fue Jesucristo. El 22, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo. Usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios, ¿usted sabía eso? Pero hay alguien que nos puede presentar a nosotros delante del Padre. Hay alguien que está delante del Padre y dice: Padre, yo hice un trabajo completo por ellos. Aquellos que me han aceptado, aquellos que yo lo he adoptado como hijo, yo hice una obra completa y yo lo santifico, yo lo purifico, yo lo puedo presentar delante de ti. Y a su nombre, y a su nombre. Dice: si en verdad permanecer fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Salmo 96, verso 7. Ya casi estamos terminando. Salmo 96, verso 7. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un recurso llamado ¿qué? Entonces, en vez de usted tener esa actitud, ay, eso es difícil, servir a Dios, que es difícil, santificarse para Dios. No, vaya adelante, Señor. Señor, usted ha prometido estar conmigo, ayudarme, santificarme. Señor, porque no es por mis recursos, es por tus recursos. Ese pensamiento que me ha dado batalla, esa emoción que me ha dado batalla. Señor, si yo voy a tu presencia, Dios mío, cuando yo me acerco a tu santidad puede cambiar ese pensamiento, esa miseria, esa manera de pensar. Usted lo puede cambiar, Señor. Salmo 96, 7 dice: tributad a Jehová, familia de los pueblos. Da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid a sus atrios. Y oiga el 9. Adorad a Jehová en la que hermosa la santidad. La santidad hermosa. Usted y yo, que vivimos en un mundo lleno de pecado y que venimos del pecado, sabemos la aflicción que causa el pecado. Sabemos los problemas que causa el pecado. ¿Cuántos millones de personas tenemos en el mundo entregándose a los vicios, a la droga, al alcohol? ¿Por qué? Porque nuestra humanidad tiene problemas. Pero cuando nosotros entramos en los recursos celestiales, en los recursos de Dios, se nos hace fácil. Y allí nosotros podemos disfrutar de la belleza, de la hermosura de nuestro Padre Celestial. Y ahí podemos decir: qué lindo son las cosas de nuestro Dios. Qué lindos son los recursos de nuestro Dios. Aleluya, y a su nombre. Salmo 93, 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y ahí está hablando de una casa material, una casa terrenal, pero esta es una casa. Usted y yo tenemos una casa, y a esta casa le conviene la santidad, la pureza de Dios. Entonces le decía que la santidad no depende de nosotros. La santidad es Dios en nosotros. Repito, la santidad no depende de nosotros. La santidad es Dios en nosotros. Usted y yo no tenemos el poder para santificar. Dios lo que nos dice a nosotros es que nos apartemos del mal. Cuando nos apartamos del mal, Él se manifiesta y podemos fluir
en su santidad. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu que nos acerca a nosotros, que manifiesta su santidad. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y ¿qué? Y santidad de la verdad. Ahora nosotros tenemos una herramienta para poder contrarrestar los poderes de la tiniebla. Primera de Juan 2:1-4. Primera de Juan 2:1-4 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aleluya, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya. Y él es la propiciación, el que se ofreció por nosotros, por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Y si aquel que no tiene a Cristo viene a Jesucristo, el Señor lo recibe y lo santifica. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Y el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y le repito el Salmo 96:7 al 9. El verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. No tenga temor de la santidad de Dios. La santidad de Dios te quiere ayudar, te quiere cubrir, te quiere fortalecer. Lo que pasa es que cuando nosotros cometemos una falla, se sigue repitiendo lo mismo que en el huerto del Edén. ¿Qué hizo el hombre cuando falló? ¿Qué hizo el hombre cuando falló? Se escondió. Cuando nosotros fallamos, ¿qué hacemos muchas veces? En vez de ir delante de Dios, Señor, estoy aquí. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, restáurame. Señor, levanta. Señor, santifícame. Nos escondemos, no, que yo estoy mal. Yo le fallé a Dios. Y el Señor esperándonos nosotros. Deleítate en la santidad de Dios. ¿Cuántos ya no le van a tener miedo a la santidad de Dios? Se puede, podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no depende de ti, hermano. No depende de ti. No importa la batalla, no importa la lucha que tú tengas en tu mente y en tu corazón. No depende de ti, depende de Dios. Lo único que el Señor te pide a ti es que te aparte del mal. Eso es lo único que Él te pide. Dice, no toques lo inmundo, dice en el libro de Corintios. Apártate del mal. Que tiene lucha, que tiene prueba, espera en Dios. Y deja que Él obre, que Él te santifique, que Él te dé la fuerza. Aprovecha esa herramienta que se llama santidad. Escuché a un hombre de Dios que decía, en el tabernáculo, el sacerdote entraba una vez al año. Una vez al año. Y entraba con una soga. Entraba al lugar santísimo. ¿Por qué entraba? Se le llamaba lugar santísimo. Porque ahí estaba la presencia viva de Dios. Y entraba una vez al año. ¿Y por qué entraba con la soga? Porque se había cometido un pecado. Ahí mismo quedaba muerto. Aleluya. Y con una campanita sonaba. Cuando dejaba de sonar la campanita, duraba mucho tiempo. Entonces lo jalaban con una soga porque nadie podía acercarse ahí. Y el libro de Hebreo habla de que ahora nosotros tenemos un ancla. Ese lazo que jalaba a ese sacerdote representa esa ancla. Y esa ancla representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el sacerdote entraba y enseguida se daba cuenta que Dios no lo mataba, salía corriendo de ahí. No salía al paso. Salía corriendo. Pero fíjense qué cosa, que ahora el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo, en vez de sacarnos del lugar santo, ¿sabe qué hace? Nos jala
para que vayamos santo, para que vayamos al lugar santo. Ahora ese lazo no nos jala para afuera, ahora ese lazo nos jala para adentro. Vengan, métanse a mi santidad.